Muy bien, buenas noches. Ahora vamos a seguir con el punto número 20, el retorno al creador. Y el siguiente punto en el que de dicho capítulo es el sendero de la Kabbalah. Vamos a ver qué nos puede decir el maestro acerca de las características y de algunos detalles cuando tomamos el sendero de la Kabbalah. Es decir, nos metemos a estudiar la Kabbalah. Veamos. Dice así, el sendero deseable del ascenso espiritual es el sendero de la Kabbalah, punto. El sendero del sufrimiento nos aguarda solamente si no hay otra manera de incitarnos a alcanzar la perfección. Como fue indicado anteriormente, el sendero de la Kabbalah es una oportunidad dada desde lo alto a cada uno de nosotros para crear en nuestro interior los deseos necesarios para el crecimiento espiritual y ver el sendero del sufrimiento de otra forma. Dejar de sentir el sendero del sufrimiento. Bueno, sigo leyendo. Demostrando a través de ascensiones y descensos espirituales que la luz espiritual es placer y su ausencia es sufrimiento. Ya lo veremos con más calma y con más profundidad esta última parte que dice la luz espiritual es placer y su ausencia es sufrimiento. Sigo leyendo. De esta manera comenzamos a desear la luz, es decir, el ascenso espiritual y la percepción del creador, del otorgamiento. Sin que primero se haya recibido la luz superior espiritual y luego haya sido quitada, no podemos sentir el deseo por la luz. Cuanto mayor sea la luz que nos fue enviada inicialmente por el Creador y después quitada entre comillas, tanto más grande será nuestro deseo de recibir de nuevo esa luz. Este sendero se conoce como el sendero de la Kabbalah. Déjenme decirles una cosa. Nosotros llegamos a este mundo y partimos y aprendemos de un mundo que nos da ciertos beneficios. Al principio nacemos de un padre y de una madre que nos alimentan, nos cambian, nos educan, tenemos techo, comida, todo. Es decir, hay una luz espiritual ya de entrada en este momento. Y todo lo que conseguimos a lo largo del tiempo es placer, bienestar, y lo andamos buscando como antenas que buscan una señal. Así toda la vida nos la pasamos queriendo recibir para beneficiarnos en miles de formas. Entonces, esta luz, este placer y este bienestar se llama luz espiritual. Cuando dice el maestro que después fue quitada, entre comillas, quiere decir que entramos a un proceso en un periodo generalmente, y hablo y digo generalmente porque así es, generalmente entramos a un periodo de escasez de luz espiritual y generalmente se da ya cuando pasas los 40 años. Generalmente.
¿Por qué dice que es quitada? Porque quien va a entrar al sendero de la recepción de la luz espiritual va a cambiar su recepción de luz espiritual o su recepción de bienestar o su recepción de placer. La va a cambiar en su interioridad. Y para esta situación, para este cambio, es necesario quitar la forma en la que veníamos recibiendo la luz espiritual. Por eso dice el maestro que fue quitada. Porque no solamente vas a eliminar la vieja costumbre de recibir la luz de una forma que es la de recibir la luz para tu beneficio personal. No solamente eso, sino que vas a hacer más grande tu deseo por la luz espiritual. Pero la luz espiritual nueva, la nueva forma de recibir ese bienestar o esos placeres que te da la vida misma. Y otros que ni siquiera conoces, que se dan dentro del sendero espiritual, que a futuro lo vamos a estudiar. Entonces, por eso dice el maestro que fue quitada. Quitar la luz es sinónimo de lo que llaman los cabalistas un sinsum, una restricción. Tenemos que hacer una restricción de la luz. Y normalmente, quitar la luz viene en primera instancia de arriba, porque de otra forma seríamos incapaces o tener la fuerza y la voluntad de querer quitarnos el bienestar y el placer, puesto que nuestra naturaleza es estarlo buscando. Bueno, esto significa quitar para que nos habilitemos en la voluntad de resistir placer y para que hagamos más grande el deseo por recibir la luz correctamente, una nueva luz espiritual, pero recibir correctamente. Este sendero, sigo leyendo, se conoce como el sendero de la Kabbalah o algunos le llaman el sendero de la luz. Pero existe también el sendero del sufrimiento, cuando una persona busca la manera de escapar constantemente del sufrimiento inaguantable en la vida y no por el deseo de restaurar placeres perdidos. Pero ya lo veremos más profundamente esto. Sigo leyendo. Con el sendero de la Kabbalah se despierta un deseo de ser llenado por la luz espiritual como la fuente vivificante de redención. Es decir, se despierta el deseo de seguir recibiendo la luz, pero de forma correcta, que nos implique un llevarnos a la superioridad. Ambos senderos conducen a una meta. Se refiere al sendero de la Kabbalah y al sendero del sufrimiento. Pero uno conduce al placer y la consecuente perfección. Y este es el sendero de la Kabbalah. Y el otro empuja por detrás, incitando a escapar del dolor. Este es el sendero del sufrimiento. Dice el maestro, a fin de que el ser humano sea capaz, y esto es importante, a fin de que el ser humano sea capaz ¿de qué? De analizar los factores externos y las sensaciones internas
se dan dos medios de percepción, principalmente al inicio del sendero. Se dan dos medios de percepción, el amargo y el dulce, percibidos por el corazón, y el falso y el verdadero, percibidos por el intelecto. Y es ahí donde empieza verdaderamente el problema, porque andamos falseando, creyendo que andamos en el verdadero o andamos en el dulce, y luego se presenta el amargo. Situaciones que debemos de tener bien dimensionadas en el sendero de la Kabbalah. Veamos qué más nos dice. El logro espiritual o la luz no puede ser apreciado por el corazón, puesto que es absolutamente contrario a la verdadera naturaleza del corazón. En Kabbalah vamos a escuchar muy normalmente que se habla de corazón. El cabalista, cuando habla de corazón o se refiere al corazón, se está refiriendo a una manera de recibir la luz que es recibo para otorgar. Corazón quiere decir otorgamiento, que ya lo vamos a ver qué significa esto en su verdadera dimensión. Bueno, esta es la razón por la que el logro es percibido siempre como amargo, mientras que cualquier placer personal se percibe como dulce. Por este motivo, el trabajo sobre uno mismo de volver a encauzar los propios deseos es considerado el trabajo del corazón, el trabajo del otorgamiento, el trabajo no en beneficio personal o de placer personal, sino en beneficio del otorgamiento. El trabajo de la mente es completamente diferente en naturaleza, porque no podemos confiar en nuestras propias mentes y lógica para analizar los acontecimientos circundantes. Y en tal caso, somos forzados, pese a nosotros mismos, a confiar en la mente natural egoísta. Es decir, nuestra mente está formada y creada desde un punto de vista de ser útil para lograr deseos completamente egoístas, es decir, completamente para buscar deseos en beneficio personal. Esto es lo que nos quiere decir el maestro. La mente solamente va a funcionar de esta manera. Sigo leyendo. Somos incapaces de librarnos de eso, porque cada uno de nosotros fue creado de este modo, por el Creador, por el Todopoderoso. Esa es la causa por la que hay solo un sendero. Dar la espalda totalmente a la típica inclinación de analizar su entorno y en cambio aceptar los consejos de los sabios expuestos en los libros de la Kabbalah y explicados por los maestros que han alcanzado el nivel espiritual de conciencia. No hay otra forma. Y más adelante, quien persista y quien permanezca en el sendero
se va a dar cuenta que esta afirmación es totalmente cierta y verdadera, profundamente verdadera. Sigamos leyendo. Si somos capaces, con la ayuda del Creador, de realizar aún el mínimo intento de analizar a través de la fe, en vez de hacerlo mediante la razón, y discernir con nuestros corazones la amargura del egoísmo, pues nos enviarán inmediatamente la comprensión espiritual del nivel alcanzado, el cual comprende luz espiritual y la fuerza necesaria para rechazar ese placer que quiere entrar hacia nosotros, hacia nuestra recepción propia. Esa fuerza se llama pantalla y que la vamos a ver con más detenimiento después. El Creador, sigo leyendo, revela entonces la siguiente etapa inferior del egoísmo, la cual fue previamente encubierta, porque si nosotros captáramos de inmediato la magnitud completa de nuestro propio egoísmo, no hubiésemos tenido la fuerza para superarlo. En su lugar, seguramente nos hubiéramos sentido desalentados de esa abrumadora tarea. Sin embargo, dice el maestro, debemos darnos cuenta que este ego protuberante primero siempre existió dentro de nosotros desde el principio, pero estuvo oculto y es revelado gradualmente. ¿Por qué dice el maestro que estuvo oculto? Porque no sabías. Porque antes de la Kabbalah no tienes ni idea de qué significa ego. Entonces está oculto. Y es revelado gradualmente. ¿Por qué dice que es revelado gradualmente? Pues porque te vas a ir dando cuenta poco a poco del grosor y de la profundidad de tu egoísmo. Hay deseos egoístas tan fuertes que tú no conoces, pero son tuyos. No te conoces el grosor de tus deseos egoístas. Entonces, en el sendero de la Kabbalah vas revelando gradualmente más deseos y la profundidad o el grosor que tienen esos deseos egoístas para ir transformándolos poco a poco. Bueno, sigo leyendo. Revelando gradualmente mientras el Creador nos da la capacidad para corregirlo y la fuerza para hacerlo. ¿Qué significa que nos da capacidad para corregirlo y la fuerza para hacerlo? Quiere decir que a través del sendero de la Kabbalah se nos van a dar las herramientas o vamos a tomar las herramientas para modificar nuestros deseos egoístas hacia un otorgamiento puro que nos acerque más hacia el Creador. Eso significa corregir. ¿Y de qué fuerza está hablando? De la fuerza llamada intención correcta. Si no tenemos una fuerza de intención hacia el otorgamiento, caemos nuevamente en lo que hemos sido hasta ahora. Este es el motivo por el cual, sigo leyendo, aquellos que ascienden los niveles espirituales, superando de manera gradual
nuestra propia, entre comillas, nuestra propia razón, se sienten cada vez más perplejos y densos con relación a la guía de los sabios en los libros cabalísticos y de los instructores cabalistas. Pero, dice el maestro, al grado en que disminuimos la importancia de nuestro propio entendimiento, se nos concede una comprensión superior. Es decir, ¿qué quiere decir el maestro con esto? Disminuimos la importancia. No quiere decir que quitamos o que clausuramos. No. Disminuimos la importancia de nuestro propio entendimiento y nos integramos a un cuerpo general del cual somos parte. Tu parte eres tú de este entorno general, de esta criatura general. Tienes tu propio entendimiento, pero ahora vas a conocer el entendimiento general. Y en este entendimiento general es donde se concede una comprensión superior. A la larga, en lugar de estar desconcertados por habernos distanciados de esta, digamos, lógica egoísta que nos da este mundo, créemelo, sin exagerar, dice el maestro, nos volvemos incomparablemente más sabios. Si todavía no hemos alcanzado una comprensión superior, dice el maestro, ni hemos alterado nuestra forma de análisis, pues comenzamos a sentir la dulzura en vez de la amargura de los pensamientos no egoístas. O si tampoco hemos comenzado a ver la verdad de la fe en comparación a la falsedad del intelecto, que está limitado por la fuerza de nuestro mundo, de todas maneras podemos progresar mediante un método ya enmendado de análisis, derivado de nuestros maestros. Al escuchar y seguir el ejemplo del maestro en todo. En eso yace el consejo de los sabios. Si un solo cabalista que posee la verdadera comprensión espiritual de la mente y el corazón lidera la humanidad, cada uno puede alcanzar la meta de la creación, no por el sendero del sufrimiento, sino a través del sendero fácil e indoloro de la Kabbalah. Por otra parte, dice el maestro, las calamidades y los fracasos constantes serán nuestro destino si aquellos que fueron elegidos para transitar primero este sendero, con quienes el Creador arregla cuentas como prioridad y de quienes se exige lo máximo, han elegido como sus líderes aquellos que no entienden su propósito superior o el diseño de su dominio. Solamente durante las guerras, catástrofes u otras grandes desgracias, como parece que nuestros problemas no pueden ser resueltos, vemos claramente la mano del Creador y su ayuda. Pero esto ocurre solamente
durante los momentos críticos en los cuales nos encontramos, puesto que rehusamos adquirir y utilizar la sabiduría cabalística para reconocer la providencia divina en el mundo. Y aquí el maestro se pregunta, ¿por qué nace la gente con diversas capacidades de percibir las fuerzas más sutiles a nuestro alrededor, así como también con capacidades diferentes de captar de manera lógica y prudente la naturaleza de las cosas? ¿Y quién tiene la culpa de que una persona no fuera creada igual a los genios, aquellos de pensamientos y emociones profundas? ¿O por qué es que cuando nacemos recibimos del Creador deseos mentales y espirituales desiguales, así como capacidades distintas? ¿Por qué? Hay individuos nacidos con aspiraciones grandiosas, con grandes corazones y con mentes agudas. Son mencionados en la Biblia como, entre comillas, los inteligentes. ¿Por qué? Porque son capaces de recibir la más alta comprensión. Por otro lado, aquellos nacidos con capacidades mentales y espirituales limitadas son catalogados como, entre comillas, gente tonta. Pero, dice el Rab, debido a que cada alma tiene su propio propósito especial para el cual ha descendido a este mundo, de veras nadie debería avergonzarse por las inclinaciones particulares con las que nació. Nadie. Ni tampoco deberíamos avergonzarnos por nuestros malos pensamientos, ya que en ellos también nos fueron enviados por el Creador con un propósito. Y el Rab revela aquí algo muy importante. Dice así: sin embargo, debemos prestar atención especial y estar conscientes de cómo reaccionamos a los malos pensamientos, si luchamos en contra de ellos o los obedecemos ciegamente, si nos corregimos, cada uno al grado de las capacidades con las cuales nació, y lo que hacemos para corregirnos a nosotros mismos. Es decir, en otras palabras, estar alerta a lo que haces, dices y piensas. Ser consciente de exactamente todos tus movimientos, pensamientos, de todos tus esquemas. Hay que prestar atención en ello. Es de esto, siguiendo la lectura, es de esto que cada uno de nosotros debe estar avergonzado, y es esto por lo cual cada uno tendrá que responder al Creador. Pero aún así, pregunta el maestro, ¿cómo una persona tonta puede alcanzar las alturas espirituales? A ese respecto, el Creador dijo: he creado a los sabios y he creado a los tontos, y he puesto sabios en cada generación para ayudar a los tontos. De manera que, habiendo sujetado sus corazones a aquellos que están ascendiendo, ellos también puedan alcanzar la unión completa conmigo. Y aquí surge la pregunta lógica: ¿por qué se necesita a la gente tonta en este mundo?
Después de todo, comparado con los pocos hombres sabios del mundo, hay una abrumadora multitud de tontos. La razón radica en el hecho que cada cualidad espiritual requiere su propio portador por separado. Esa gente de capacidades espirituales limitadas son los portadores del egoísmo. Los sabios, por otra parte, deseando ascender infinitamente en su servicio al Creador y habiendo corregido su propio egoísmo, necesitan, no es si quieren, no, necesitan ayudar a los, entrecomillados, tontos a trabajar sobre su egoísmo. Aquí identifiquen qué quiere decir la palabra tonto. No es ninguna discriminación o discriminación. Para seguir ascendiendo, dice el maestro, los sabios deben absorber continuamente el egoísmo ajeno, entre comilladas ajeno, y corregirlo. Esto es muy importante. Repito, para seguir ascendiendo, los sabios deben absorber continuamente el egoísmo, entrecomillado, ajeno, y corregirlo. De tal manera que ambos, los tontos y los sabios, se necesitan uno al otro. Y aquí hay cosas mucho más profundas que una simple definición o diferenciación entre un tonto y un sabio. Hay una serie de cosas mucho más profundas que vamos a ver mucho más adelante, con los que logren quedarse y persistir en este estudio. Sigo leyendo. Pero debido a que las masas pueden dar a los sabios solamente su propio egoísmo insignificante, consistente en el deseo de los placeres mezquinos y placeres transitorios de nuestro mundo, por cada persona sabia en este mundo hay miles de millones de tontos. No obstante, si los tontos actúan de acuerdo con las directrices de los sabios, siguiéndolos de manera consciente en todo lo que hacen, en todas formas, cada uno puede alcanzar la meta de su existencia, la unidad absoluta con el Creador. Aunque el trabajo espiritual de elevar el altruismo por encima del egoísmo se realiza dentro del corazón, mientras que el de elevar la fe por encima de las aseveraciones del intelecto se realiza dentro de la mente, ambos están supeditados a nuestro rechazo al intelecto que nos fue dado a cada uno de nosotros en el nacimiento, así como también a nuestro rechazo a la autogratificación y a la autoafirmación. Esto es porque mientras se trabaja en dirección a los propósitos altruistas, uno prefiere ver y saber a quién se le proporcionan y quién recibe los frutos del trabajo individual. Y en tal caso, uno tiene más que la fe en la existencia del Creador
y la fe en que Él está aceptando los frutos del trabajo de uno. Aquí encontramos la noción de la unicidad del Creador, de acuerdo a que con el principio en Kabbalah de que no existe nada más aparte del Creador. Debemos reconocer al Creador como el único que envía todo lo que sentimos y percibimos en nuestras mentes, trayéndonos a una línea particular de pensamientos, la que a su vez nos conduce a ciertas decisiones y resoluciones. Solamente después de haber aceptado todo lo antedicho, podemos lograr la perspectiva apropiada sobre todo lo que ocurre. Entonces podemos corregir nuestros deseos y pensamientos de acuerdo al designio del Creador. La Kabbalah, o el estudio de la Kabbalah, se concentra en su totalidad en el Creador y en sus acciones. Por esta razón, la Kabbalah es llamada por los nombres del Creador, similar al nombre de un individuo, indicando a quién se está refiriendo. De la misma forma, cada palabra de la Kabbalah es un nombre del Creador, ya que expresa su acción e indica lo que Él nos está enviando en cada dado momento. Y esto lo vamos a ir aprendiendo poco a poco, siguiendo el proceso o el sendero de la Kabbalah, con mucho cuidado y con mucha conciencia, pegados a un maestro que guía los pasos de aquel estudiante o de aquel individuo que quiere llegar a percibir al Creador. La Kabbalah, sigo leyendo, habla acerca de nosotros como una parte del Creador que Él se distanció de sí mismo, habiendo conferido el egoísmo sobre nosotros. Por esta razón, nuestras almas están compuestas de dos partes opuestas. La primera de estas es la parte divina, la cual muestra su propio deseo de percibir al Creador en alguno de nosotros, causando así que la gente comience a buscar algo espiritual con el fin de estar satisfechos internamente. Al mismo tiempo, los placeres perseguidos por otros a nuestro alrededor ya no satisfacen a los que buscan la satisfacción espiritual. La segunda parte del alma es aquella naturaleza egoísta creada especialmente, la cual es experimentada por la gente en toda su extensión. El deseo de poseer todo, el deseo de saber todo, el deseo de hacer todo, de ver el resultado de todas sus acciones, es decir, de ver parte de uno mismo en todo el entorno de uno. La parte egoísta del alma es la única que fue creada, ya que esa porción altruista o la porción altruista del alma es una parte del Creador mismo. Habiendo tomado su deseo de su interior y habiéndolo dotado de su egoísmo, de esa forma, Él distanció esta parte de sí mismo y ésta se convirtió en el alma, una creación separada de Él. Bueno, mañana vamos a seguir distinguiendo y discerniendo la lectura sobre el alma. ¿Ok? ¿De acuerdo? Así que por hoy la dejamos hasta aquí y nos vemos en la próxima
lectura. Gracias. Buenas noches.